cae, ¿ok? Se puede caer una empresa, ¿ok? Que haga trading y que capte dinero, pero no Forex. Forex es un mercado descentralizado, no se puede caer, bueno, a no ser que la economía colapse, pero difícilmente va a pasar. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Forex. No vamos a hacer aquí un museo de Forex, pero para que entiendas como el proceso de la evolución del dinero y por qué hoy se puede participar de estos mercados, un poco de la terminología, aunque ayer, antes de ayer lo vieron con Andrea, así que voy a pasar rápido por ahí por el tema de la terminología y me voy a enfocar mucho en la parte de la gestión del riesgo, ¿ok? La gestión del riesgo porque mañana ustedes van a recibir herramientas, no solamente el bot, sino van a recibir también, o sea, no solamente van a hablar del trading automatizado, sino van a recibir herramientas de cómo maximizar resultados y tratar de reducir los riesgos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco de qué es un mercado financiero. El mercado financiero es un espacio físico virtual en el que se realizan cotizaciones de instrumentos financieros y se definen ofertas por oferta o sus precios por oferta y por demanda. Este es el ejemplo más simple que yo he encontrado para que entiendas, porque muchas personas me dicen, Kidis, pero ¿cómo así que ya abrieron los mercados? Ya abrieron el mercado financiero. Bueno, el mundo de Forex o los mercados financieros, haz de cuenta que es una plaza de mercado. Si ves aquí en Colombia un Corabastos, un Centro Abastos o la plaza de mercado que conozcas aquí en Bucaramanga, la plaza Satélite o la plaza del centro, eh, eh, etcétera, donde tú vas y vas a encontrar evidentemente que la mayoría de personas agricultoras o campesinos van y ponen ahí sus productos, obviamente muchos más frescos, mucho más baratos que si los compras en un supermercado. Bueno, pues los mercados financieros son eso, son el punto digamos que más cercano a lo que se puede conseguir la cotización de una verdadera divisa. Porque si tú vas a una casa de cambio, por ejemplo, ellos te van a vender el dólar por encima de la TRM y te lo van a comprar por debajo de la TRM. Quiere decir que como son intermediarios, tienen que sacar una ganancia mayor. Entonces, en los mercados financieros o en el mundo de Forex, es cuando vas a poder comprar y vender o vas a ver la cotización de cuánto están cotizando ciertas divisas. Ahora, cuando hablamos de cotizar, definitivamente a la hora de cotizar, la cotización es una comparación. Ok, estamos hablando de a cuánto equivale algo, cuánto vale algo, pero para yo darle valor a una cosa tengo que darla en términos de otra. Entonces, cuando yo voy a hacer una comparación, póngame ahí en el chat mínimo cuántas personas o cuántas cosas necesito para comparar. ¿Cuántas personas necesito mínimo para comparar? Póngamelo ahí en el chat. Vamos a hacer esto un poco más interactivo. Si yo voy a comparar algo, ¿cuántas cosas necesito mínimo para poder hacer esa comparación? Dame en el chat, vamos a ver cuántas está. Mínimo dos, ok, mínimo dos, exactamente, mínimo dos. Es por eso que en el mundo de Forex, y ahora lo vamos a ver, nosotros vemos siempre dos divisas, porque la cotización, si yo voy a cotizar, ¿cuánto vale un dólar? Yo no puedo decir un dólar vale un dólar, eso es un sinsentido, ¿ok? No, un dólar es un dólar, no vale un dólar. Entonces, si yo quiero determinar el valor de un dólar, tengo que darle valor en términos de otra divisa. Yo puedo decir, un dólar vale 5.000 pesos colombianos. ¿Ok? Eso puedo hacerlo. Estoy haciendo una comparación. Adelantándome un poco a lo que vamos a ver, esa comparación, ¿ok? Esa comparación esto, esa comparación se da en términos, ok, de otra divisa y esa comparación se le llama par de divisas en el mundo de Forex. Ahora lo vamos a ver un poco más. Entonces, ese mercado financiero es ese lugar descentralizado, es un lugar físico, digo, virtual, por eso está en Internet, donde tú vas a poder ver la cotización casi que real, ¿ok? De los mercados financieros. Vas a ver en cuánto cotiza una moneda, pero obviamente, como les digo, esa cotización va a estar determinada por otra divisa u otro activo financiero. ¿Ok? Hay diferentes mercados. Está el mercado de stocks o el mercado de acciones. ¿Ok? Para la mayoría, el mercado de acciones únicamente es el mercado, por ejemplo, o la bolsa de valores de Nueva York. No,
está la bolsa de Chicago, por ejemplo, está la bolsa hay acciones en Europa, por ejemplo, que cotizan empresas europeas y que abren en horarios europeos, ¿ok? Entonces, no solamente la bolsa de valores de Nueva York, no solamente Wall Street, como lo conocemos, donde cotizan las acciones o los stocks, sino hay otra cantidad de acciones que cotizan en diferentes países, ¿no? Está la Bolsa de Valores colombiana, por ejemplo, donde aquí podemos encontrar la cotización de Ecopetrol o de otras empresas que cotizan dentro de la Bolsa de Valores colombiana. Por supuesto, está el mundo de los commodities, que básicamente incluye todo lo que tenga que ver con las materias primas. Está el mundo de las criptomonedas, que son divisas, pero descentralizadas. Está el mundo de los bonos o paralelos a los bonos de Estado, ¿ok? Y por supuesto está el mundo de Forex. Forex es lo que incluye las divisas, ¿ok? El mundo de las divisas. También podemos encontrar índices, eh, ¿ok? Que cotizan en el mercado, que emulan movimientos de diferentes acciones o divisas o mezclas de ambas. Entonces podemos encontrar eso y hoy en día incluso podemos encontrar índices sintéticos, ¿ok? Que es otro mercado eh, del que se puede hacer parte o que se puede aprender cuando conoces un poco del análisis técnico que se aprende en el mundo de Forex, porque al final el mismo análisis te va a valer para los otros activos, ¿no? Una de las cosas que la gente me pregunta es, bueno, Cristian, ¿cómo hago yo? ¿Cómo puedo ganar dinero yo con el mundo de Forex? Porque la gente piensa que cuando la bolsa está cayendo, entonces no se puede ganar, que se perdió dinero. Bueno, hay una diferencia en cada una de estas, en cada una eh, de estos activos financieros, ¿no? Y es que cuando nosotros hacemos trading, nosotros estamos haciendo una comercialización, ¿ok? Estamos haciendo una transacción, pero no estamos comprando el activo como tal, ¿ok? No estamos comprando el activo. Cuando compramos, estamos comprando lo que se llama un activo subyacente, es decir, somos dueños del activo, pero cuando somos dueños del activo, la única forma de ganar es si el precio del activo sube. Evidentemente, si baja, no podemos ganar. Te pongo un ejemplo. Mira, yo tengo un iPhone 13. Yo lo compré en un valor, supongamos que $1000. Supongamos que se vuelven escasos, ¿no? Y por oferta y demanda se vuelven escasos y populares. Entonces este iPhone va a subir de precio. Entonces yo el día de mañana lo quiero vender. Si el iPhone vale $1200 en ese momento y yo lo vendo en ese precio, ¿gané o perdí? Póngame ahí en el chat. ¿Gané o perdí? Póngame ahí en el chat. Si yo tengo este iPhone, lo compré en 1000 y por X o Y razón el precio subió y ahora yo lo quiero vender y lo puedo vender en 1200, ¿yo gané o perdí en esa transacción? Póngame ahí en el chat. Ok. Ahí vamos a ver, ya me están poniendo, evidentemente ganó. Exactamente. Ahora, yo tengo el iPhone. Yo tengo el iPhone todavía. Y el iPhone, en vez de subir su valor, como es coherente, salió el iPhone 14, entonces el 13 bajó de precio. Ya no vale 1000, vale 800. Yo no lo he vendido, todavía lo tengo. ¿Gané o perdí? Póngame ahí en el chat. ¿Gané o perdí? Si yo todavía lo tengo, no lo he vendido, pero ya en el mercado el valor del iPhone es de 800 y no de 1000, ¿gané o perdí? Alguien dice, perdí. No, no he perdido. Te voy a decir por qué no he perdido, porque no lo he vendido. Ahora, si lo vendo, obviamente recibiré menos dinero del que puse a la hora de, de, de comprarlo. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo entendamos porque muchas personas cuando hablamos de que estamos transando, por ejemplo, estamos comercializando, haciendo trading con el oro, la gente piensa que nosotros en la casa estamos llenos de lingotes de oro y no es así. Cuando haces trading, una de las cosas que pasa es que no eres dueño del activo. No compras oro, no compras dólares, no compras petróleo, no compras, hay un índice hasta para el agua, no compras agua, no compras acciones, no. Estás haciendo operaciones para predecir el futuro o el movimiento futuro de esos activos, pero sin ser dueño de ellos. ¿Yo puedo ser dueño de acciones de Apple? Claro que sí. Entonces, soy dueño de las acciones, participo de ellas,
pero solamente voy a ganar cuando las venda y si las vendo por encima del valor que las compré. Es la única forma de hacerlo, mientras que haciendo trading yo puedo ganar cuando el valor de las acciones de Apple sube o cuando el valor de las acciones de Apple baja, si es lo que yo estoy analizando o viendo dentro de mi análisis. Eso es bien importante, es una de las diferencias y es una de las razones por las cuales hace el mundo del trading tan atractivo. Las personas que tenían acciones cuando empezó la pandemia, evidentemente sus acciones se desvalorizaron. Yo recuerdo que hoy en día Elon Musk ya es el hombre más rico del mundo, pero hubo una época en plena pandemia en donde Elon Musk era el tercero, llegó a ser el primero y como 4 días después otra vez era el segundo. ¿Ok? La razón por la cual eso pasó es porque obviamente Elon Musk es uno de los accionistas mayoritarios de Tesla y en la pandemia la valorización de Tesla se disparó, pero así como subió, bajó y entonces su fortuna neta se movía a son del valor de sus acciones. Él no ganaba ni perdía porque si no vendía, él seguía siendo dueño de sus acciones, pero evidentemente la valorización en el mercado de esa fortuna iba fluctuando a medida que estas acciones iban cambiando. Déjenme saber si ese concepto quedó claro porque es importantísimo para que entendamos qué hacemos en el trading. En el trading no compramos el activo. No es lo mismo decir hago trading de Bitcoin que compré Bitcoin. Yo conozco gente que hace trading de Bitcoin y no tiene ni siquiera fracciones de Bitcoin. Y yo no solamente hago trading, sino que he comprado Bitcoin. ¿Ok? He comprado Bitcoin y lo tengo, lo guardo, soy dueño de esas criptomonedas y las tengo a largo plazo, suba o baja, las tengo a largo plazo, lo mismo con otras criptodivisas. Yo hago trading de oro, pero no uso ni cadenas, ni siquiera de oro, ¿no? Entonces, póngame en el chat el número 3 si ese concepto quedó claro, porque es bien importante que lo entiendas si realmente vas a dedicarte a hacer este mundo del trading. Excelente, súper. Gracias a todos los que están ahí participando en el chat. Entonces, evidentemente el mundo del trading es uno de los, o el mercado de Forex es uno de los mercados que más dinero mueve en el mundo. Para que usted se den cuenta la liquidez, aquí hay algunas comparaciones. La NFL mueve 10.6 billones, lo que es el béisbol, 4.8 billones, la NBA 3.9, el mundo del cine 80 billones, el Mundial de Rusia 27, de aquí de Qatar costó como 10 o 20 veces más, el mundo de la música 16, ahí tú puedes ver que el alcohol mueve 227, el mundo de los videojuegos 100, la marihuana o el narcotráfico 435 billones, el mundo de la farmacéutica 700 billones, ¿ok? Pero el mundo del trading o Forex mueve 5.3 trillones de dólares diarios, ¿ok? Diarios, 5.3 trillones. Mundo de los bonos, 530 aproximadamente. Mundo de las acciones, 191 billones. La bolsa de valores de Nueva York, específicamente 40 billones por día, pero Forex mueve 5.3 trillones. Por eso que si tú tienes $1,000, pues tú no le haces ni cosquillas al mundo de Forex, ¿no? Esa es la realidad. Y eso es por eso que no lo alteramos. Nosotros como pequeños inversionistas no movemos el mercado, ¿no? Pero somos como camarones en medio del mar. Pero podemos participar y también si le quitamos una tajada al mercado de Forex tampoco se va a quebrar, ¿no? Algunas personas piensan que si todos nos volvemos traders, el mercado se va a quebrar. No es así. Hay liquidez para que podamos todos operar, ¿ok? La historia de Forex rápidamente, no voy a detenerme en esto. Ustedes saben que cuando el mundo empezó, el primer método de comercialización fue el trueque. Y lo menciono porque es bien importante que entendamos que en el trueque cada quien le daba valor a lo que tenía. Es, eh, era bastante emocional. Si yo tenía arroz y tú tenías, no sé, por poner un ejemplo bien colombiano, tú tenías yuca. Entonces, nosotros teníamos que ponernos de acuerdo. No había ninguna entidad, ninguna intermediario que determinara a cuántas yucas equivale una libra de arroz, ¿no? Eso no pasaba, ¿ok? Entonces, sí, dependiendo de la necesidad, si yo necesitaba muy urgente las yucas y tenía yo arroz y tú tenías yuca, pues era lo que nosotros cuadráramos. Entonces ahí podíamos decir
como, como se dice a veces en los dichos populares, que el vivo vive del bobo, entonces pues a ver quién parlaba más o quién sabía más y entonces se ganaba en esas transacciones con el tema del trueque. Luego, bueno, ya empezaron a utilizarse las monedas en el intercambio, incluso se llegó a utilizar la sal. En la Biblia se habla del el salario, eh, viene precisamente de ahí, que se pagaba con sal porque era muy valiosa. Luego vino el papel moneda, a partir de ahí el oro llegó a tomar un valor importante porque el papel se respaldaba en oro. Siempre cuento esta historia para que la gente lo entienda con el tema del oro. Supongamos que en esa época y yo iba a pagar y entonces yo tenía uno o dos lingotes de oro, no sé de qué peso, de qué gramaje, pero yo iba y quería comprar un carro, entonces ese carro valía tantos lingotes, pero evidentemente, o tantos gramos de oro, pero evidentemente mover esa cantidad de oro, pues era muy complicado, tenerlo en la casa era muy complicado porque estabas expuesto a que te robaran, a que te saquearan, etcétera. Entonces, ¿qué empezó a ver? Empezó a ver lugares donde tú podías guardar el oro y te daban un papel. Ok, déjeme contarlo de esta manera, no es literalmente así, pero para que me lo entiendas, te daban un papel donde donde ese lugar que guardabas te certificaba que tú habías guardado ahí tantos gramos de oro. Entonces de repente, no sé, por aquí está Paula, entonces yo le quiero comprar a Paula el carro que ella tiene y entonces yo digo, por ejemplo, no, Paula, te compro el carro y ella me dice, bueno, ¿cuánto oro tienes? Entonces yo le decía, mira, tengo 10 gramos de oro, por poner un ejemplo, y entonces ella me decía, ¿dónde los tienes? Yo los tengo guardados, esos fueron los primeros bancos. Entonces yo le mostraba el certificado de que allá me estaban guardando esos 10 gramos de oro y se lo entregaba y ella me daba el carro. Entonces ahora ella con ese certificado podía ir y reclamar su oro. Esos fueron los primeros bancos, ¿ok? Ahora, ¿qué empezó a pasar? Para que me entiendan, cuando eso es cuando el dinero estaba respaldado en oro, por eso las monedas o los billetes antes decían 1.000 pesos oro, etcétera, porque el valor de esa divisa estaba respaldado en oro. ¿Qué empezó a pasar? Que los bancos empezaron a darse cuenta que mucha gente necesitaba, entonces empezaron a hacer eh, préstamos y entonces daban certificados, pero sin tener el oro real, ¿no? Por eso yo siempre digo que si todos nos pusiéramos de acuerdo a ir al banco a sacar nuestro dinero, el banco quebraría, porque evidentemente el banco no tiene esa cantidad que está emitiendo y que nos pone las pantallitas y que presta. Si todos nos pusiéramos de acuerdo, podríamos quebrar a los sistemas bancarios. Pero eso es lo que pasa. Porque ahora, ¿qué sucedió con el patrón oro? Después de unos ciertos acuerdos, el dólar entró a ser como la moneda principal de el mundo. Después el rompimiento de esos acuerdos, el dólar sigue siendo la moneda principal, pero dejó de respaldarse con oro y entonces empezaron a existir lo que se conocen hoy como las divisas fiat, es decir, que no tienen un respaldo detrás. Se pueden imprimir a la de Dios, como les dé la gana, cuando quieran. Y obviamente eso hace que la economía fluctúe. Ahora, eso también permitió que al haber más impresión de divisas y demás, y con la tecnología y el Internet, empezaron a digitalizarse. Okay, lo que ya conocemos como las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias, hoy en día Nequi, etcétera. Luego surgen las criptomonedas y al digitalizarse también se puede llevar un control más exacto de lo que viene siendo el intercambio de esas divisas. Ya entes regulan cuánto es la tasa, ok, evidentemente debido a de la demanda y oferta, esa tasa va cambiando y se puede saber en tiempo real cuánto equivale o a cuánto cotiza cierta divisa y eso es lo que le da sentido al mundo de Forex, ¿no? Que como lo ven ahí y ya se los he explicado, Forex es el mercado financiero o Foreign Exchange, que significa intercambio extranjero. O sea, al haber intercambio, yo doy una cosa por otra. Entonces, ¿en cuánto puedo intercambiar un dólar? En tantos pesos colombianos o en tantas monedas. Ese mercado se regula, se mide a través de servidores bancarios llamados brokers, ¿ok? Que son los que permiten, número uno, que nosotros podamos intermediar con ese sistema de Forex y número dos, que nos permite a nosotros ver, aunque no participemos, cómo son los movimientos del mercado.
Las divisas, evidentemente, ya sabemos que son las monedas de todos los países del mundo y cada divisa tiene un símbolo. Entonces, bueno, aquí vemos el dólar, arriba, en la parte de abajo vemos el euro, que sus siglas en el trading son EUR, ¿ok? En el caso del dólar es USD, en el caso de la libra esterlina es el GBP, ¿ok? El yen japonés, por ejemplo, la sigla es JPY. El dólar canadiense, y les estoy mostrando las principales, digamos que las que más dinero mueven o más capitalización tienen en el mercado. Entonces el dólar canadiense, las siglas son el CAT, el franco suizo, las siglas son el CHF, más conocido en el bajo mundo como el CHIF, ¿ok? El dólar australiano, AUD, el dólar neozelandés, el NZD, y la paridad de divisas de las que hablaba al principio se compone precisamente por un par, dos divisas, una a la izquierda y otra a la derecha. La primera es la divisa base y la segunda es la que cotiza. ¿Ok? En un principio se ponía la de mayor valor a la izquierda y la de menor valor a la derecha, pero como va fluctuando, ya hoy en día pueden estar al revés. Por ejemplo, el euro dólar, bueno, hoy en día, en estos momentos, un euro vale un poquito más que un dólar, pero hace unas semanas atrás el dólar valía más que el euro. Ha estado fluctuando mucho y ha estado en bajos históricos, por debajo del precio histórico de este par de divisas, ¿ok? Entonces, se los digo porque por lo general la divisa fuerte está a la izquierda, pero ya ha pasado con ciertas divisas, como en este caso específico, que la de la derecha termina teniendo más valor. Entonces ya no se cambia, simplemente se deja así y el número, en vez de ser superior a 1, sería inferior a 1. En este caso, por ejemplo, un euro, en este ejemplo de la pantalla, equivale a 1.18194 dólares. Si fuera al revés y que el dólar fuera mayor, entonces diría un euro equivale a 0.00, lo que sea euros, ¿no? Para que lo entendamos. Y aquí vemos diferentes tipos de pares. Los pares mayores son los pares que contienen el dólar, ¿ok? Son los pares mayores, como el euro dólar, el dólar CHF o el dólar CHIF. Este euro yen no debe ir ahí, está mal. Entonces, los pares mayores son todos los pares que tienen el dólar, euro dólar, dólar CHIF, dólar CAD, ¿ok? El libra dólar, el dólar yen. Los cruces son los pares, ¿ok? Que no incluyen el dólar. Se llaman cruces porque su cotización se calcula de una operación matemática entre dos pares mayores, eliminando así el dólar. Por ejemplo, el libra yen. No es que exista una cotización directa entre la libra y la yen, sino que se calcula entre el libra dólar y el dólar yen. Por matemáticas se eliminan los dólares y queda el cruce de libra yen, ¿ok? Entonces, lo llaman cruces. Libra yen, out de CAD, euro, GBP, es decir, GBP, JPY es la libra contra el yen japonés. AUD-CAD es el dólar australiano contra el dólar canadiense. Euro GBP es el euro contra la libra. Euro AUD es el euro contra el dólar australiano. CAD JPY es el dólar canadiense contra el yen japonés y al revés, ¿ok? Los pares exóticos son pares eh, no raros, pero que no tienen tanta capitalización como dentro del mercado. Están como el dólar mexicano, eh, el dólar contra el SAR, etcétera. ¿Listo? El horario de Forex, 5 días a la semana, 24 horas al día, ¿ok? Empieza para nosotros en Colombia el domingo en la tarde, cierra el viernes a las 4 de la tarde, se cierra el mercado para nosotros, ¿ok? Ah, en el mercado de las criptomonedas, que no hace parte en sí del mercado de Forex, pero digamos que se puede tradear igual, si funciona 7 días a la semana. En el mercado de commodities, por ejemplo, tiene el mismo horario de las acciones, digo, del mercado de Forex, pero de 4 a 6 de la tarde está cerrado todos los días. El mercado de acciones, por ejemplo, solamente cotiza en los horarios de la bolsa de Nueva York, ¿ok?
Entonces, ahí ves la diferencia. Bueno, el mercado, las acciones de la Bolsa de Nueva York, por supuesto. Ok, la cotizan en ese horario, en el horario de la Bolsa de Nueva York. Entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, si no estoy mal, eh, dependiendo de la estación en la que estén en Nueva York y el cambio de horario que tengamos con ellos. ¿Quiénes participamos en el mercado de Forex? Rápidamente, gobiernos y bancos centrales. ¿Por qué gobiernos? Porque dependiendo de sus intereses, algunos países les conviene que la divisa esté baja o alta, como por ejemplo Japón. Uno de los primeros datos que me aprendí, a Japón le conviene que el yen siempre esté bajo porque Japón vive de las importaciones, de las exportaciones o de las importaciones. Entonces, si el de las exportaciones, si el yen está muy caro, no va a exportar mucho. Entonces, lo que le interesa es tenerlo regulado para que no se suba o no se baje tanto. Entonces, lo que hace es regularlo con la demanda o el manejo, el control de precisamente del yen internamente dentro del país. Maneja la circulación. Bancos privados, por supuesto, empresas grandes como aseguradoras, etcétera, inversionistas, especuladores grandes y por supuesto el resto de la población mundial o que vienen siendo inversionistas minoritarios. ¿Cómo invertimos en Forex? A la compra o a la venta, ¿ok? Siempre recuerden algo, son dos divisas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una sube? Podemos decir que la otra baja. Entonces, en realidad, siempre estamos haciendo una compra, aunque digamos que es una venta, o siempre estamos haciendo una venta, estamos diciendo que es una compra, porque estamos cambiando el sentido de la cotización. Si yo digo voy a comprar en el euro dólar, lo que estoy queriendo decir es que el valor del euro versus el dólar va a subir. Es decir, que el euro va a subir de valor, luego entonces el dólar está bajando de valor. ¿Ok? Estoy comprando más euros. Pues digo que va a bajar, va a ser una venta. Entonces, la duda número uno de la gente es, ¿pero qué voy a vender si no he comprado nada? Bueno, realmente estoy comprando dólares. En teoría, para que me entiendan como el concepto del funcionamiento de Forex, estaría comprando dólares, que es lo que va a subir de valor, y el euro estaría bajando de valor. Eso para que se les haga simple entender el concepto, ¿ok? Porque a gente le pasa esa pregunta, me la han hecho muchas veces, bueno, pero ¿cómo que voy a comprar? ¿Cómo me va a vender si no he comprado nada? Bueno, ahí está la explicación, ¿ok? Pues cuando el mercado sube, cuando la divisa principal sube, la que está a la izquierda, decimos que es una compra. Cuando la divisa derecha se fortalece, es decir, sube, la izquierda se debilita, baja, decimos que es una venta, porque el mercado va a bajar, ¿ok? El mercado va a bajar. Luego está el mundo del tema de los brokers. Los brokers son los intermediarios que nos dan la liquidez para poder participar, porque obviamente nuestra capital es minúsculo frente a los 5.3 trillones de dólares diarios que se mueven. Entonces el broker tiene la liquidez que nos permite participar, ¿no? Dentro de este mercado. Cualquier persona que tenga unas finanzas sanas puede abrir una cuenta en un broker. ¿Por qué digo eso? Porque los brokers, digamos que regulados, evidentemente hay algunos que no están regulados, ahí corres más riesgos de que tu capital se pueda perder, pero cuando estamos hablando de brokers regulados, son brokers que tienen un proceso de verificación de datos, incluso algunos tienen el KYC, el cállese, ¿no? Como se le dice popularmente, el cállese, donde verifican incluso dónde provienen tus fondos y si tienes presuntamente lavado de activos o bueno, ese tipo de cosas para precisamente evitar problemas, porque el mundo del trading se podría prestar también para eso, como el de las criptomonedas y demás, ¿no? Pero no es culpa del trading, no es culpa de las cripto, ¿no? Es como decir, escuchaba esta semana decir que culpar a las criptomonedas o al trading por el lavado de dineros y demás, es como culpar al sofá por la infidelidad. No, el sofá no tiene la culpa, ¿ok? La culpa es de las personas que lo hacen. Entonces, lo mismo pasa con el trading, lo mismo pasa con las criptomonedas. Los brokers regulados lo que hacen es
verificar los datos de las personas que abren las cuentas y por eso tienen ciertas reglas. Te pongo una, por ejemplo, una de las reglas de los brokers regulados es que el mismo método que utilizas para fondear tu cuenta tiene que ser el mismo método de retiro, por lo menos por la misma cantidad que fondeaste. Profundizo en el ejemplo. Puse $1,000 y los $1,000 los fondeé con una tarjeta de crédito. Ok, y ahora tengo ganancias. Bueno, pues los primeros retiros hasta $1,000 tienen que ser a la misma tarjeta de crédito para evitar lavado de dinero. Ok, a partir de ahí ya podrías utilizar otros métodos de retiro, pero ya son ganancias, ya llevas más de $1,000. Pero los primeros $1,000 tienes que retirarlos al mismo método. Ok, métodos tuyos. No, que yo tengo la cuenta a nombre mía, pero quiero retirar en la bancaria a nombre de mi mamá. No se puede. A tu cuenta. ¿Ok? Esas son reglas que normalmente tienen los brokers que son los que nos permiten intermediar. Entonces, cuando a veces hacemos trading automatizado, la gente piensa que le está dando el dinero a alguien. No, lo que pasa es que esa cuenta de broker tú la puedes verificar en el teléfono y tiene una aplicación que se llama MetaTrader, que ya Andrea te habló de ella hace 2 días, y esa cuenta es donde se te instalan los bots o demás, y ahí es donde se abren y se cierran las operaciones, ¿ok? Y nadie toca tu dinero, lo gestionas tú, ¿ok? Eso es importante. Dependiendo del broker, también puedes empezar a invertir con $100 o más, dependiendo del broker. Hay algunos brokers que te dan bonos por fondear, también dependiendo del tipo de análisis que tengas, si haces scalping o si haces swing trading, scalping. Hace 2 días vimos la terminología del scalping, estamos hablando de operaciones rápidas, operaciones cortas, operaciones efectivamente. Robinson eToro es una plataforma de trading, es un broker, ¿ok? Entonces, dependiendo de el tipo de operativa, si es scalper o swing trader. Swing traders son traders que buscan operaciones a más de 3 días de resultado, es decir, una semana, meses. eh, ya más de un año ya no serían traders, serían inversionistas, holders, ¿ok? Pero que buscan operaciones de largo plazo. Entonces, hay un cobro que hacen los brokers por tener operaciones abiertas más de un día, se llama el swap. Entonces, si tú tienes un broker con un swap alto, no te conviene si haces swing trader porque vas a perder mucho capital o en comisiones. Entonces, buscas un broker que tenga un swap pequeño. Pero si lo que haces es el scalping y abres muchas operaciones en el día, no te conviene tener un broker que tenga un swap barato y un spread alto, ¿no? Que es la comisión que te cobran o la diferencia a la hora de la apertura de la operación. Entonces, todo eso es importante analizarlo a la hora de abrir una cuenta de de trading, ¿ok? A la hora de abrir una cuenta de trading, que sea un broker regulado, que sea un broker que tenga varios métodos de depósito, varios métodos de retiro, ¿ok? Que sea un broker que se adapte a las necesidades que tú tienes, incluso que tenga un buen soporte al cliente, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, una de mis cuentas está en XM y me gusta porque cada 3 meses me llama una asesora a preguntarme que cómo voy, mis resultados, que si necesito ayuda. Eso me parece genial, ¿no? Que le den a uno cariñito, ¿no? Que le consientan a uno. Entonces, eso es importante porque te da satisfacción de que tienes el dinero ahí. A mí personalmente me gusta porque, sobre todo en estos momentos donde para Colombia hay tantos movimientos con el dólar, yo personalmente tengo cuentas donde a lo mejor no las tengo tradeando, pero ahí tengo mis ahorros en dólares. Entonces, mi dinero se está valorizando en vez de estar desvalorizándose teniéndolo en el banco, porque el broker al final es casi como una entidad financiera, salvo que no tiene cuota de manejo. ¿Ok? Eso es bien importante. Ya hablamos, ya hace 2 días se te habló de MetaTrader. MetaTrader es una plataforma y una interfaz comercial visual. No es un broker, ¿ok? MetaTrader no es un broker, es un software que los brokers utilizan para que tú puedas ver los movimientos de las operaciones que utilizan. Hoy en día hay brokers que tienen su propia plataforma. Ustedes saben que a la gente le gusta chicanear. Entonces hay brokers como eToro, por ejemplo, que me preguntaban ahora, que tiene su propia interfaz, Libertex.
Entonces, Libertex te permite visualizar las operaciones en su propia interfaz, te permite visualizarlas en MetaTrader también, dependiendo a la hora de abrir la cuenta, tú decides en dónde la quieres visualizar, ¿no? Entonces, también eso es importante a la hora de operar, porque si tú tienes un software de trading automatizado, no se puede instalar en todos los brokers porque también depende de la interfaz. Normalmente se diseñan para MetaTrader, que son genéricos y que son los que la mayoría de personas puede tener para que las personas puedan utilizarlo. ¿Ok? Dentro de la terminología, bueno, hace 2 días ya lo vieron, así que no me voy a detener mucho en ello, salvo en algunos términos claves como los pips. ¿Ok? Los pips son la unidad de medida, ¿ok? De el movimiento del precio. Si estuviéramos hablando de matemáticas, estuviéramos hablando que en el mundo de la longitud, pues la medida es en metros, centímetros, decímetros, etcétera. En el mundo de las superficies, ¿ok? O del área, estamos hablando de metros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados. En el mundo del volumen, estamos hablando de metros cúbicos, centímetros cúbicos, etcétera. En el mundo del peso, hablaríamos de gramos, kilogramos, etcétera. ¿Ok? Entonces, en el mundo de las divisas, la medida es el PIB, ¿ok? Esa es la medida. Entonces, en vez de decir se movió 1 pulgada, se movió 1 metro, no, se movió un PIB, se movió 2 PIB, se movió el metro de cuánto se movió de aquí a allá, no se mide en metros, no se mide, se mide en pips. Entonces la regla está en pips, ¿ok? Entonces ya, ok, se movió 10 pips. Esa es la unidad de medida con la que se determina cuánto varió el precio de una divisa, ¿ok? El precio de una divisa. El spread es una comisión, como les dije, que cobran los brokers, ¿ok? Que es la diferencia entre el precio de compra y de venta, ¿ok? Esa es la razón, como dato curioso, por la que cada vez que abres una operación, abre en negativo, ¿ok? Es un spread. Entonces, si haces scalping, por eso te decía que un broker con un spread alto no te sirve, porque la diferencia te va a abrir con una pérdida rápida y en el scalping normalmente los lotajes de stop, el stop loss o el riesgo para parar la pérdida es mínimo. Entonces puede estar ya perdiendo la operación por el spread, ¿ok? Entonces la clave es tener en cuenta estos conceptos. Spread es la diferencia entre el precio de compra y la venta, es una comisión que utiliza el broker, lo mismo que en las casas de cambio. En las casas de cambio el spread es más grande, ¿ok? Órdenes básicas en Forex, tú puedes entrar por mercado, es decir, una ejecución por mercado es una... bueno, aquí antes de los tipos de órdenes. Enterprise es, digamos que la orden o el precio de entrada, ¿no? ¿En qué precio voy a entrar? ¿En qué precio voy a comprar o en qué precio voy a vender? ¿En qué punto del mercado voy a entrar? Stop loss, la traducción. Y aquí quiero darles un consejo. No se bloqueen porque los términos en Forex son en inglés. Da igual. Eso es eh, para sonar cool. Enterprise significa precio de entrada. ¿Ok? No, simplemente familiarízate con el, el, el esto, familiarízate con los términos, ¿ok? Familiarízate con los términos. Por aquí estoy viendo una pregunta, Nelson, si quieres, completa la pregunta porque no te la estoy entendiendo bien para poder responderte. Enterprise, precio de entrada, ¿ok? ¿En qué precio vas a entrar? Stop loss significa en español parar pérdidas. El trading es uno de los negocios donde si tú ya aprendes a hacer trading, tú ya sabes con cuánto vas a perder cuando entras a una operación. Porque si tú entras con un stop loss y te lo toca, ya tú sabes, cuando te toca el stop loss, ya tú sabías cuánto estabas perdiendo. Entonces, en la gestión de riesgo, que mañana van a ver un poco más de eso, basado en los eh, sistemas de trading automatizado, ¿ok? Pero a mí me encanta porque cuando tú abres un negocio tradicional, y esas son las razones por las que yo decidí aprender trading, cuando tú abres un negocio tradicional, tú sabes cuánto vas a invertir, pero tú no sabes en qué momento pierdes y cuándo vas a perder y cuánto. Las pérdidas pueden ser muchas. Yo, por ejemplo, como les decía, abrí franquicias bancarias.
Yo sé cuánto invertí, pero no sabía cuánto iba a perder, cuánto el dinero fue el que me costó cuando la franquicia quebró y me sacó, me dejó por fuera del negocio. En el trading sí, porque cuando tú metes una operación, tú ya determinas cuánto stop loss le pones y es decir, en qué momento tú paras las pérdidas. Quiero que cuando lleve $10 de pérdidas, si tengo una cuenta de 1000, entonces el 1000, el 1% vendrían siendo $10, ¿ok? Entonces yo digo, que yo quiero arriesgar máximo el 1%. Entonces, cuando tenga $10 de pérdida, quiero que se cierre la operación. Ya está. Entonces yo le puedo decir a eso al broker. Cuando llegue a $10 de pérdida, quiero que se cierre la operación. Y ya, no perdí más de ahí. Ahora, obvio, si pierdo 100 operaciones de a $10, pues perdí los 1000. Pero esto es el único negocio donde yo puedo entrar sabiendo cuánto voy a perder. ¿Ok? Take profit. Take profit significa tomar ganancias. ¿Ok? O recoger ganancias. Entonces también yo puedo saber cuánto voy a perder y hasta máximo cuánto voy a ganar. Si yo le pongo un take profit, significa que cuando llegue a ese valor, la operación se cierra y recoge las ganancias. Eso significa take profit. ¿Ok? Ok, listo. Nelson me pregunta, ¿cómo uno recarga los brokers? Bueno, dependiendo del broker hay diferentes tipos de métodos de depósito. ¿Ok? La divisa uno la escoge a la hora de abrir la cuenta. Eso es un proceso que te lo voy a resumir para no dejarte con la duda. Cuando tú abres una cuenta de trading, él te dice cuál quieres que sea la divisa base de tu cuenta, euro, dólar, libra, etcétera. ¿Ok? Por lo general escogemos el dólar. Entonces, si tú quieres depositar $100 en el broker, dependiendo del método de depósito, pues va a haber una tasa de cotización. Entonces, ok, yo tengo el dinero en la tarjeta de crédito. Entonces, eh, elijo, eh, pago con tarjeta de crédito, pongo los datos de la tarjeta, le doy pagar. ¿Y quién me dice a mí cuántos pesos colombianos son $100? Pues el banco con el que tengo la tarjeta. Entonces en el extracto me verá reflejado si me cobraron a 5.000 el dólar, pues entonces si puse $100, me cobró ¿cuánto? 500.000. ¿Ok? Eso es. Entonces, ya ahí lo sé. Si quiero depositar en USDT, entonces, pues normalmente la relación USDT dólar, USDT es un dólar digital del mundo de las cripto, es un dólar 0.99 USDT. Entonces, tengo que mandar más de 100 USDT para que exactamente tenga $100. Es más o menos eh, lo que yo puedo determinar. Robinson me pregunta que si el stop loss puede ser dinámico. Especifícame un poco la pregunta, porque entiendo por dinámico que si se puede cambiar. Se puede cambiar, pero si lo cambias, estás aumentando el riesgo. O sea, si lo disminuyes, si lo vas moviendo, evidentemente estás aumentando el riesgo. Y una vez lo moviste hacia abajo, o sea, lo cambiaste, si el precio ya te cubrió eso, no lo puedes volver a poner más chiquito, ya te agarró esa pérdida, pero sí lo puedes ir moviendo. Sí, y efectivamente se puede mover. Eso hace parte de estrategias que se utilizan para ir asegurando las operaciones, que es de hecho otro término que yo podría poner aquí. Enterprise, Stop Loss, Take Profit, y hay otro que se llama Stop Profit. Ahora voy a tratar de explicárselos ahora en el gráfico para que lo puedan entender. Lotaje. El lotaje es la cantidad o es una medida de volumen de con cuánto dinero yo estoy dispuesto a entrar en el mercado. ¿Ok? Entonces, hay algunos brokers como Libertex o eToro que ya no manejan lotes, sino que te dicen, "Oh, ¿cuánto vas a arriesgar? 5, 10". Entonces ya tú sabes la cantidad exacta de dinero con el que vas a operar. Pero los brokers con mayor liquidez y que tienen más activos financieros siguen utilizando esta medida de lotaje. ¿Ok? Entonces hay diferentes tipos de lotes. Entonces, cuando ya determinamos la cantidad de lotes que vamos a poner, eso lo multiplicas por la equivalencia que te voy a mostrar y ya sabes cuánto estás arriesgando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
hay diferentes tipos de lotes, está el estándar, el mini y el micro. En el lotaje, un lote es un lote, ¿ok? Un lote equivale, ¿ok? O un lote equivale a $10 de, de ganancia o de pérdida. Es decir, yo hago una operación y puse un lote en mi operación. Por cada pip que se mueva a favor o en contra, yo puedo ganar o perder $10. ¿Ok? $10. Entonces, un ejemplo, ahí rápido para que empecemos a tener mentalidad de trader. Si yo puse una operación y mi meta es que el precio, según mi análisis, el precio se mueva 10 pips y yo puse un lote completico, un lote en mi operación. ¿Cuánto me voy a ganar si el precio se mueve 10 pips? Por cada lote, un lote por cada pip me paga $10. Entonces, si se mueve 10 pips, ¿cuánto me ganaría? 100,000, no. $100. Exacto. $100. Esa es, $100. Entonces, si yo tengo un stop loss de 10 pips y el precio del mercado, en vez de irse a favor, se va en contra y me toca el stop loss y yo puse un lote en mi operación, pues en vez de ganarme los $100, perdí $100. Entonces, si yo tengo una cuenta de $100 y mi operación es solo de 10 pips, 10 pips es un movimiento rápido, cortico, pero yo le puse un lote y el stop loss era de 10 pips y me lo tocó, me quemó la cuenta. Ya. Con una operación, porque puse el lotaje equivocado. ¿Ok? Entonces, normalmente el lote completo, uno o dos, etcétera, pues es para cuentas más grandes. Entonces, si yo en vez de un lote tengo dos lotes, entonces recuerden que un lote me paga $10 por pip, pues dos lotes me paga $20 por pip. Entonces, si yo tengo los mismos 10 pips de recorrido en ganancias y en vez de un lote puse dos, no me gané 100. ¿Cuánto me gano? 200. No. Ah, Nelson, esta divisa que tú ves aquí o esta cantidad que tú ves aquí no equivale a dinero, ¿ok? No equivale a dinero. Eso es una medida, ¿ok? Una medida de una forma técnica de decirlo, ¿no? Un lote equivale a 100,000 unidades de la divisa en el broker, pero para que me lo entiendas simple en las inversiones, por cada lote que yo invierto, estoy dispuesto a ganar o a perder $10 por pip de movimiento, ¿ok? Por pip de movimiento, $10, ¿ok? $10. Si ahora yo puedo arriesgar menos, entonces la medida menor, ¿ok? La medida menor debajo del estándar o del lote normal es el mini lote. Entonces, cuando yo pongo 0.1, 0.1, es decir, una décima parte del lote, ¿ok? Entonces ya no estoy arriesgando o buscando ganar $10 por pip, sino $1 por pip. Entonces, si yo tengo una operación de 10 pips y puse 0.1 lotes o en palabras, un mini lote, ¿cuánto me puedo ganar si estoy buscando 10 pips de recorrido? Me pagan $1 por pip. Pues me voy a ganar, ¿cuánto? Póngame ahí, $10. Excelente, Jennifer, $10. Lo mismo si estoy buscando, si pongo un stop loss de 10 pips, pues voy a arriesgar $10. Y la medida menor viene siendo el micro lote. Es una décima parte del mini lote o 100 veces menor que el lote completo. Entonces, el micro lote me paga 10 centavos de dólar por pip. ¿Ok? Quiere decir que si yo
puse un micro lote, es decir, 0.01 y voy buscando 10 pips. ¿Cuánto me gané? $1. ¿Ok? $1. Robinson, la pregunta depende de el lotaje que quieras utilizar y lo que quieras buscar como ganancia. No hay como el mínimo es $1,000 precisamente por esto de los lotajes, pero eh, ya depende de lo que tú quieras ganar, también la cantidad para ajustarte un nivel de riesgo correcto, ¿ok? Entonces, el lotaje, el stop loss, sobre todo el lotaje y el stop loss, son lo que van a dar nacimiento a lo que nosotros llamamos la gestión del riesgo. Porque este término de lotajes, pips y stop loss son los tres términos que hacen que la gestión de riesgo tenga sentido. Luego hay otros términos que tienen que ver con el apalancamiento, que es precisamente el margen que el broker me da para poder ganar más o menos dinero. El apalancamiento puede jugarme a favor o en contra, es decir, por operación puedo ganar más, pero también si pierdo, pierdo más. Está 1 a 1, hasta 1 a 1000. Y bueno, aquí ya hablamos de cómo ganamos en Forex. Entonces, cuando hablamos de la compra, hablamos de que el precio subió, ¿ok? La divisa de la derecha, de la izquierda subió, es decir, hay pips a favor. Si hablamos de la venta, significa que el precio disminuyó, es decir, se movió unos pips hacia abajo. Esto ya se los expliqué, la tabla los, ah, de los lotajes, de cómo ganamos, pues se los voy a mostrar ahora en la gráfica. ¿Ok? Pero antes de irme para la gráfica, quiero terminar con esto. Los tipos de análisis. Hay básicamente tres tipos de análisis. Uno que es el análisis fundamental o el análisis de las noticias. Eh, Hay ciertas noticias que son relevantes a la hora de los movimientos de las divisas importantes. Ejemplo, cuando habla el señor Powell de la Fed, cada vez que ese señor habla, alborota los mercados financieros. Cuando se dan los noticias de las tasas de interés, las tasas de desempleo, balance comercial, cuando se habla de la inflación, en ciertos países, cuando se habla del Producto Interno Bruto, por supuesto, las elecciones. Algunas personas, independientemente del partido político que sean, pero tienen que tener claro que cuando ganó el señor Petro, evidentemente hubo una incertidumbre financiera en ciertos sectores del mercado y eso hizo que él tenga la culpa, ni bueno ni malo, o sea, la responsabilidad más bien, para no decir culpa, de que el dólar haya subido. No es el único responsable. Obviamente, ha habido otras causas que han acelerado el proceso, pero es una realidad. Lo mismo pasó en los Estados Unidos cuando salió Trump y ganó Biden. Había incertidumbre financiera con el señor Biden. Entonces, eso altera y pasa en cualquier país, ¿no? Las elecciones, dependiendo de los partidos políticos que vayan a ganar, hacen que una divisa pueda moverse de una forma u otra, ¿ok? Discursos políticos, económicos, y lo hemos visto. Si sale el ministro a decir que no van a haber contratos de excavación de petróleo, pues seguramente las empresas que tienen acciones o las personas que tienen acciones en empresas de petróleo se asustan, dicen esto se va a acabar, retiran su dinero y el valor de una acción de una empresa petrolera baja de valor. ¿Ok? Esa es la realidad. Ese es el análisis fundamental. Revueltas sociales como o ataques terroristas, etcétera. Para que me entiendan esto del análisis fundamental, hay una película que se llama Asalto al Metro, Asalto a Pelham 123. Es una película con Denzel Washington, John Travolta, donde John Travolta hace de malo y roba o secuestra un tren. ¿Ok? Y lo hace con el único objetivo de que los mercados financieros caigan. Pide una recompensa, pero al final se dan cuenta que el hombre era inversionista de Wall Street por la novia que tenía, una novia rusa. Y el hombre, mientras los mercados cayeron, lo que hizo fue invertir el dinero que tenía en la bolsa, ¿ok? Y cuando se resolvió lo del asalto, los mercados volvieron a la normalidad y él había ganado una fortuna 100 veces mayor a lo que había pedido de rescate. Solo había pedido de rescate 10 millones de dólares y tenía como 300 millones de dólares en lo que había ganado
haciendo trading por análisis fundamental, ¿ok? Eso es un ejemplo para que me entiendan. El análisis técnico es el análisis de las gráficas. Analizar los muñequitos o los mamarrachitos que encontramos ahí en las gráficas. Eso es el análisis técnico, ¿ok? Es el análisis técnico. Cualquier trader profesional le dirá que este es el análisis que vale. ¿Por qué? Porque lo que dicen los traders expertos es que normalmente las noticias solo aceleran el análisis técnico, ¿ok? Esa es la realidad. Y hay un tercer tipo de análisis, que es el análisis social. Al final, no solo las criptomonedas, sino el mundo, la economía se mueve por personas. Entonces, volvemos a lo mismo, las emociones. Yo puedo determinar o puedo predecir hacia dónde va el precio si puedo más o menos pensar como piensan las masas. Entonces, volvemos al ejemplo de la economía con una empresa de acción de petróleo. Si el ministro dice que no va a haber más proyectos, entonces, ¿qué es lo que va a poder pasar con las masas? Que se asusten. Si yo digo que de repente si Apple saca un nuevo iPhone, ¿qué es lo que pasa normalmente? Las acciones por lo general suben de precio. ¿Por qué? Las masas se emocionan, van y compran, hacen filas, etcétera. Eso se llama análisis social. ¿Ok? Análisis social. El gráfico se los voy a mostrar ahora en vivo, pero quiero que alguien me preguntaba aquí cómo analizar mejor las gráficas. Bueno, hay diferentes tipos de cosas que se pueden determinar para analizar las gráficas. Hoy no vamos a hablar de todas ellas, de todas las herramientas que tenemos, pero sí quiero rápidamente hablar de las velas. Las velas son la principal forma en la que nosotros podemos analizar un mercado, ¿ok? O es una de las principales herramientas que tenemos para analizar un mercado. Las velas se forman por el movimiento del precio. Por lo general, existen dos tipos de velas. Alcistas significa velas donde el precio subió de valor. Bajistas, velas donde el precio baja de valor. Yo no les voy a decir que las alcistas son las verdes y las bajistas son las rojas, porque uno le puede poner el color que le dé la gana. Si ustedes ven un gráfico de mi esposa, seguramente tendrá moradas las velas. Yo las tengo negras y blancas. Me gustan así, me gustan más a blanco y negro. Me producen menos dolor de cabeza. Verlas verdes y rojas no me gusta tanto. ¿Ok? Entonces uno les puede cambiar el color. Entonces yo no les voy a decir eso. Hay brokers donde las velas alcistas son azules y las bajistas son rojas. Otras donde las velas alcistas son negras y las azules, las velas bajistas son eh, blancas, por ejemplo, o al revés. Entonces tú las puedes personalizar en tu gráfico en el color que quieras. Estándar es verde-rojo, es el estándar, pero tú las puedes personalizar. Lo importante es que entiendas el concepto. Si el precio, si el precio abre aquí abajo, abrió a un precio, abrió a $1, supongamos, vamos a poner el euro dólar, ¿ok? Como base. Entonces abrió un euro equivale a $1 y cerró diciendo que un euro vale $1.5. ¿Qué pasó? Que el euro subió de precio. Es cuando hay una variación alcista, es una variación de crecimiento del precio, la vela, la apertura se da abajo y el cierre se da arriba. Las velas, la apertura es el inicio del cuerpo y el cierre es el final del cuerpo. El color de la vela la determina dónde está el cierre, si está arriba o abajo de la apertura. Supongamos que yo arranqué como yo soy el precio, miren el gráfico. Yo arranqué supongamos que esta es una vela de 1 hora, es decir, lo que pasó con el precio en 1 hora, de las 5 a las 6. El precio empezó a subir. Entonces, de momento, la vela es verde porque el precio está arriba, pero el precio pudo en esa hora bajar un ratico. En ese momento la vela se pone roja, pero otra vez vuelve y se pone verde. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar siempre en el mercado. Las velas van a ir fluctuando de valor. Cuando ya se cerró, ya queda con el color definitivo. ¿Ok? Entonces, si la apertura está aquí abajo y el cierre arriba, la vela es alcista. ¿Qué significan las mechas?
significa el valor máximo si la mecha está arriba de la vela, significa el valor mínimo si la mecha está abajo de la vela. ¿Cómo así, Cristian? Ok, el precio empezó a subir. Cerró en 1.5, pero llegó a estar en 1.7. Es decir, el precio subió, pero no aguantó ahí, y bajó otro poquito. Bajó y terminó. Cuando la hora a las 6 en punto, el precio estaba en 1.5. Eso significa que alcanzó a subir, dejó un máximo, pero el precio cerró acá. ¿Ok? Lo mismo en las velas bajistas. La diferencia es al revés. La apertura se da aquí y el precio empieza a irse hacia abajo. Entonces, cuando el cierre está abajo de la apertura, se denomina vela bajista. Cuando el cierre está arriba de la apertura, se denomina vela alcista. El precio máximo es el precio más alto alcanzado en ese rango de tiempo. La mecha abajo o el mínimo es el precio más bajo alcanzado en ese rango de tiempo. Y digo rango de tiempo porque hay otra cosa que se llama temporalidad y es el tiempo en el que yo quiero ver las velas. Yo puedo ver velas de 1 minuto o puedo ver velas mensuales. Y ahora se los voy a mostrar. ¿Ok? Esto lo voy a dejar para el final. Aquí está. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo, como ya les dije, las velas. Poner un gráfico limpio. Las velas de un color. A mí me gusta verlas así. ¿Ven? A blanco y negro. Es un gusto personal. ¿Ok? Pues yo las puedo cambiar de color. Entonces, yo tengo las velas alcistas blancas, las velas bajistas negras, pero cuando yo alejo el gráfico lo veo todo blanco y negro. Entonces eso me permite, ya me permite tener como para a mi ojo una panorámica diferente del precio. Entonces, ustedes ven aquí en la parte de arriba, esto se llama temporalidad, ¿ok? Temporalidad. Esa temporalidad es lo que determina el periodo en el que yo analizo las velas. Por ejemplo, ahí está en velas de 4 horas. Voy a ponerla en diaria. Vamos a poner, voy a acercar el gráfico y vamos a analizar esta vela que fue la vela de ayer, vela del jueves 1 de diciembre. ¿Qué pasó con esta vela? Es una vela que es una vela grande. Inició acá. Este es el inicio de la vela. ¿Por qué sé que inició aquí? Porque la vela se terminó blanca. Es una vela alcista. Imagínense la verde para que no se confundan. Entonces la vela inició acá y durante ese día, jueves 1 de diciembre, el precio fue subiendo. ¿Ok? Y llegó acá. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ahora, voy a mostrarles algo para que ustedes se den cuenta lo que pasa. Aquí uno se imagina que el precio solamente se fue para arriba, pero no es así. Déjenme poner aquí. Voy a encerrar esa vela en ese rectángulo para que ustedes vean algo. Esa es la vela diaria. Ahora yo la voy a pasar a velas de 1 hora. Entonces ya sabemos que el día tiene 24 horas. Vamos a ver qué pasó con el precio durante esas 24 horas. Todo esto que ustedes ven aquí en este rectángulo es lo que pasó en esas 24 horas. Hay 24 velas. Entonces, aquí inició el precio. Abajo dice miércoles 30 de noviembre porque les recuerden que a nosotros por el cambio de horario el mercado cierra a las 4. Entonces abrió aquí. Esta es la primera vela a las 6, 7, 8. Entonces el precio subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió un montón, bajó. Y aquí estuvo lo que nosotros llamamos lateralizado. ¿Ok? Entonces yo puedo, estas son velas de 1 hora. Entonces aquí yo puedo ver lo que pasó cada hora. Entonces esto fue la vela de las 2 a las 3, de las 3 a las 4, de las 4 a las 5, de las 5 a las 6. Ah, pero quiero verlo más. Entonces velas de 15 minutos. Entonces le doy ahí. Ahora encuentro más velas. Entonces aquí me dice, esta es la vela de las 2:45. Esta es la vela de las 3, 3:15, 3,
Yo puedo ver al detalle en velas de un minuto. Entonces, esto es lo que pasa en el precio minuto a minuto. Ahora, ¿por qué? Dependiendo del tipo de análisis que hagas, vas a analizar una vela u otra, una temporalidad u otra. Los scalpers analizan de 1 minuto a 15 minutos. Los intraday o los traders que operan o que hacen operaciones de horas analizan 1 hora, 4 horas y diario. Y los swing traders o los que analizan a largo plazo analizan de un día en adelante. A un trader swing no le importa lo que pase con el precio en 1 minuto. Eso no le quita el sueño. Prefiere ver lo que pasa con el precio diario, semanal y mensual. Y todos los activos, este es el oro, es un commodity, pero yo puedo, por ejemplo, ver este que es el índice del dólar y lo puedo analizar igual. O el peso colombiano, por ejemplo, yo puedo analizarlo ahí, ¿ok? Ah, o puedo irme a una divisa más conocida como el euro dólar y puedo hacer exactamente el mismo análisis, ¿ok? Subir, bajar, subir, bajar. Este aquí, esto que ustedes ven acá, es la herramienta para analizar el precio y cómo yo puedo saber cuántos pips se mueve el mercado. Entonces, hay diferentes herramientas, como por ejemplo, bueno, yo las tengo ya aquí abajo en mi barra de favoritos, pero ustedes las pueden encontrar acá, por ejemplo, esta reglita que yo mido de aquí aquí arriba y me dice que el precio mm, se movió 1000 pips, ¿ok? 1000 pips en 67 días. 1000 pips, 49 barras, es decir, fueron 49 velas en 67 días. Es decir, en 2 meses el precio se movió 1000 pips. Si yo hubiera tomado una entrada aquí abajo, una compra, y hubiera puesto un lotaje de 0.1, es decir, un microlote, $1 por pip. ¿Cuántos dólares me hubiera ganado en esos 67 días con esta subida? Me dice ganado $1000. Exacto. Me dice ganado $1000. ¿Ok? Ahora, voy cerrando con esto. Hay diferentes tipos de analizar o diferentes tipos de formas, diferentes tipos de operar el precio. Yo puedo hacer análisis, esto que estamos mirando es análisis técnico, pero yo puedo hacer un análisis, eso llaman patrones chartistas, no voy a entrar como mucho en detalle en eso, pero yo por ejemplo veo aquí como un canal en donde el precio ha ido rebotando, pum. Eso llaman soportes y resistencias dinámicos, ¿ok? Soportes, ya ustedes lo vieron hace 2 días, es precios, zonas donde el precio rebota hacia arriba, para que me lo entiendan más fácil. Y resistencias, precio donde zonas donde el precio rebota hacia abajo. Ejemplo, ustedes pueden ver aquí unas líneas rojas que yo he trazado. Son líneas de soportes. ¿Por qué? Miren, el precio venía bajando, tin, 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 y acá medio tocaba y se devolvía, tocaba y se devolvía. Y eso que estoy en temporalidad diaria. Les doy un tip. Los soportes en temporalidades más altas son soportes mucho más sólidos, más fuertes, más grandes. Los respeta más que las temporalidades menores. Ejemplo, aquí en el canal, fíjense esto, aquí, esto es algo que llama confluencia. Esta línea azul se juntó con la línea roja. Era una zona donde posiblemente el precio bajaba y él iba a rebotar con fuerza hacia arriba. Y efectivamente lo tocó, se fue hacia arriba, vino y bajó, casi casi que toca la línea azul arriba otra vez y vino otra vez y rebotó un poquito. Aquí ya la rompió, Front, y se vino abajo. ¿Y dónde me tocó otra vez? En otra confluencia de la línea azul con la roja. Soporte fuerte. ¡Pum! Vino, estuvo bailando por acá. Y aquí otra vez me respetó el soporte un buen tiempo, como una semana estuvo bailando ahí.
hasta que lo rompió y ese piso o ese soporte se convirtió aquí en una resistencia. Vino y lo buscó y se devolvió. ¿Ok? Eso es una forma de analizar o de hacer operaciones. Busco entrar en soportes y salir en resistencias. O hay otro tipo de estrategias que se llaman coberturas. Abro una operación. Si se va en contra, puedo abrir otra para cubrir la primera. Y se los estoy explicando porque algunos de los sistemas de trading automatizados operan así. La clave está en la gestión de riesgo, es decir, en aprender con qué lotaje debo yo abrir esas coberturas para que no se me acabe el margen que tengo en la cuenta. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que yo quería compartirles a ustedes el día de hoy y cerrar con esto aquí para decirles por qué el mercado de Forex es una buena oportunidad. Primero, porque es el mercado financiero más grande del mundo, porque tienes flexibilidad de horarios, puedes operar, no te voy a decir que te pases las 24 horas al día, 5 días a la semana operando, pero tienes mucha oportunidad, si tengas un trabajo o un negocio en el que tengas que dedicarle tiempo, siempre tendrás oportunidad de operar Forex. Mercado más líquido, el monto de inversión es mínima. Unas personas dicen, es que $1,000 es mucho. $1,000 no es nada para empezar un negocio. Tú vas a comprar una franquicia, las más baratas valen 20, 25 millones de pesos. Eso es dinero. $1,000 no. Con $1,000 no abres un negocio, pero sí puedes empezar a hacer trading. Facilidad de acceso porque solamente necesitas internet, un teléfono, una computadora. Es un mercado mundial, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Los costos de operación son bajos porque no tienes que tener empleados, son como las comisiones que te cobran los brokers. El apalancamiento nos puede ayudar a invertir. ¿Por qué apalancamiento? Porque antes, si te viste la película El Lobo de Wall Street, se necesitaban grandes cantidades de dinero para poder entrar en el mercado de Forex. Hoy en día no, porque los brokers nos apalancan, nos permiten entrar como si tuviéramos más plata. Podemos ganar en la compra o cuando el mercado sube, cuando el mercado baja. Es una habilidad que puedes ir desarrollando, es que decir, con el tiempo te puedes volver más bueno. Puedes comenzar analizando tendencias, es decir, ir con la ola y puedes tener una comunidad donde puedas hacer trading como la comunidad de Sismo, ¿no? Donde puedes tener personas que te puedan ir guiando, ¿ok? Eso es bien importante. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé si de lo que compartí quedó alguna duda, alguna pregunta. Espero no haber sido tan aburridor. Sé que era demasiada teoría, pero quería compartir con ustedes esto, sobre todo los términos de la operación. Quiero, antes de cerrar aquí, mostrarles algo. Hay una herramienta en con la que se puede analizar, ¿ok? Que me permite a mí, para que ustedes entiendan un poco en lo que es la gestión del riesgo, el tema del stop loss, ¿ok? Cuando yo tengo esta herramienta, cuando yo voy a poner una operación a la venta, en este caso esto es una operación a la venta, ¿ok? Una operación donde yo espero que el mercado baje, yo configuro mi stop loss. En este caso, la zona rojita es la zona de pérdida. Si el precio me llega a esa zona, voy a poner un ejemplo aquí donde se me cierre. Vamos a poner un ejemplo acá. Listo. Supongamos que yo puse la operación aquí y yo quería que el precio bajara. Entonces, ¿qué hace? Yo determino mi stop loss, lo que yo esté dispuesto a perder. Según mi análisis pueden ser 10, 20, 30 pips, 50 pips, también dependiendo del lotaje con el que voy a entrar. Cuando el precio me toca esa línea de stop loss, no es que el precio vaya a dejar de subir, el precio puede seguir subiendo acá, pero mi operación se cerró. Yo ya no pierdo más plata, aunque se vaya para arriba. ¿Ok? No pasa nada. En este caso, la operación vino y me casó el stop loss y después se fue para abajo. Eso también puede pasar. Esta es una de las operaciones que da rabia. ¿Ok? Porque por un pelo de rana calva, digo yo, pudiste haber, si hubieras tenido un stop loss más considerado, es decir, un poquito más de riesgo, eso ya también depende de tu capacidad de aguante. Si hubiera tenido un poquito más arriba, no me lo toca, no se cierra, hubiera estado un poquito de días con algo que se llama flotante o drawdown en negativo, es decir, perdiendo plata,
pero hasta que la operación no se cierra, no la perdí de verdad, la tenía en negativo. Entonces, la tuve en negativo y de repente aquí, se bajó y aquí ya hubiera ganado la operación. Ok, aquí. Yo lo hubiera cerrado personalmente ahí. Listo, ahí ya hubiera tenido varios pips de ganancia. Ok, eso es importante. Eso en cuanto al stop loss. Ahora, yo puedo, cuando la operación ya va en positivo, lo que me preguntaba alguien de si el stop loss es dinámico. Sí, cuando la operación va en positivo, yo puedo poner el stop loss y lo puedo mover. De manera que, vamos a poner un ejemplo aquí. Listo. El precio ya empezó a bajar aquí, empezó a bajar. Entonces ahora yo digo, listo, ya bajó ahí, ya estoy en positivo. Voy a poner el stop loss aquí. Eso ya en trading no se llamaría stop loss, se llamaría stop profit, porque ya no stop loss significa detener pérdidas, parar pérdidas. Entonces ya yo no voy, ya no estoy en pérdida, ya yo estoy en ganancia. Entonces ya yo no pararía las pérdidas, sino pararía las ganancias. Stop profit. Entonces, ok, listo, ya estoy aquí en ganancias, el precio se empezó a devolver. Quiero que cuando se devuelva aquí, mínimo, me quiero ir con esto. O sea, es lo mínimo que me quiero ganar. Entonces, cuando el precio se devolvió aquí, se cerró. Ah, luego siguió bajando. Ah, bueno, de malas. Eso puede pasar, ¿no? Por eso un trader no puede estar dejándose llevar por cuánto ganó, por cuánto perdió. Porque a veces cierras la operación y te sigue dando dinero. O sea, te pudo haber seguido dando dinero y eso te puede frustrar. Por eso una de las cosas más importantes en el mundo del trading es la inteligencia emocional. Una persona con mucha habilidad, pero sin inteligencia emocional, seguramente no le va a ir bien en el trading. El trading, y con esto me despido, el trading va a sacar lo mejor de ti, pero también va a sacar lo peor de ti. El trading te va a mostrar realmente quién eres, porque a veces te va a dar rabia que pierdas una operación y después se vaya para donde tú pensabas que se iba a ir. Eso ha pasado. Eso a mí se me ha quemado cuentas. Les cuento esta experiencia, una cuenta de $6,000. Puse una operación. El mercado llegó a ese punto donde yo quería que se abriera esa operación. Pero resulta que me quedé sin margen en el broker y fue en la madrugada, estaba dormido. Si le hubiera puesto $100 más, se hubiese salvado la cuenta. Pero llegó a ese punto donde se tenía que abrir una operación que ya había programado. No se abrió. Se me quemó la cuenta con $6,000 y al día siguiente se fue para la luna donde yo esperaba que llegara. Donde si me hubiese abierto la operación, me hubiese ganado como $15,000 y no se me abrió por falta de margen. Eso da rabia. Eso te puede frustrar. Eso te puede mandar para la cueva. Pero tienes que tener inteligencia emocional. En el trading, si quieres las ganancias, tienes que estar dispuesto a pasar las pérdidas, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, el que quiere el perro quiere la chanda. Bueno, pues el que quiere en el trading las ganancias tiene que estar dispuesto. Las ganancias van acompañadas de pérdidas. Tienes que tener esa inteligencia emocional y saber cuándo parar. ¿Ok? Así que espero que la clase de hoy les haya gustado. Espero que realmente hayas tomado mucho valor, ¿ok? De esta sesión, que hayas podido aprender. De verdad me alegra poder haberles aportado valor. Y, señores, les recomiendo que se conecten el día de mañana, porque todo lo que has aprendido hoy, lo que aprendiste hace 2 días, es la teoría para que mañana puedas poner en práctica una herramienta. Ahora, ¿por qué con una herramienta? Porque como les dije, para ser trader profesional te puede tardar 5 años. Yo no sé si tú tienes la paciencia para esperar 5 años para empezar a tener resultados. La mayoría de los que está aquí conectados seguramente no, porque muchas veces muchas personas en el trading se frustran que al mes no están ganando dinero, que a los 2 meses no están ganando dinero. Pero por lo general con las carreras profesionales no pasaba eso. En el semestre primero ya no estás ganando plata. La gente normalmente se gradúa endeudada de lo que estudió y luego se empieza a trabajar para pagar esas deudas. Por eso hay tanto como, por ejemplo, con el ICETEX, ¿no? Que mucha gente terminó de estudiar o incluso no terminó la carrera y sigue endeudada. Con el trading te puede pasar algo parecido. Puedes empezar a tener pérdidas, sí, porque no eres profesional. Para eso la tecnología nos permite tener herramientas que combinan diferentes estrategias, diferentes algoritmos, eso se llama indicadores, que cuando
llegan a ciertos niveles, abren o cierran operaciones y facilitan la operativa. No es una herramienta para que no hagas nada, es una herramienta para que hagas menos. Ley del mínimo esfuerzo, ¿ok? Para que con menos información puedas sacar, maximizar resultados. Y eso es lo que vas a aprender el día de mañana. Es por eso que yo te recomiendo que si hoy te quedaste hasta el final y aprendiste, pues número uno, agradecerte por el tiempo que me dedicaste para aprender, el que te dedicaste para aprender, y yo te recomiendo que mañana te conectes porque mañana vamos a estar nada más y nada menos que con mi amigo Lee Harvey Santa Cruz, al cual admiro, aprecio mucho y he aprendido mucho de él, de su forma de operar, de su trading y de la estrategia que les va a compartir. Así que para mí el día de hoy fue un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Espero que hayan tomado mucho valor y nos vemos mañana para seguir aprendiendo de el maravilloso mundo del trading. Un abrazo para todos. Bendiciones. Chao, chao.